Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia organizada por Guadentín Emprende y con colaboración con Enrique Piñarro. Yo soy Jesús Avellán, vicepresidente de Guadentín Emprende. Y bueno, y disculpad a Ana Jimena, presidenta, que ya ha sido imposible asistir. Pero bueno, vamos a comenzar con la jornada. Enrique Miñarro es arquitecto, vocal de la directiva de Guadentín Emprende, presidente BNI y Startup de Lorca, portavoz del Foro Casco Histórico de Lorca. Además, es miembro de la agrupación de arquitectos urbanistas de la región de Murcia, de la Comisión de Concurso y de la Mesa de Mantenimiento del Colegio de Arquitectos. Ha participado en grupos de investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre arquitectura y ciudad. Ha escrito numerosos artículos sobre arquitectura y su vinculación con otras disciplinas en varias publicaciones. Tiene un podcast semanal, Arquitectura Salvaje, en el que trata curiosidades, novedades y cuestiones de arquitectura que son de interés general. Participa en jornadas y conferencias para la difusión del papel de la arquitectura en la vida de quienes la habitan. Actualmente desarrolla proyectos de nueva edificación, felicitaciones y sobre todo actuaciones sobre el patrimonio del siglo XX. Pero todo esto en realidad no es lo que importa a la hora de presentarlo. Enrique es un tipo de Lorca con un zapato de cada color, apasionado por su profesión de arquitecto y enamorado de su ciudad. Tiene por costumbre callarse poco o nada, y siempre que se puede, suele usar la controversia y la puesta en crisis como herramientas constructivas. Es alguien que usa el dibujo como lenguaje, tanto para resolver proyectos como para hacer reír. Alguien a quien es difícil ver sin un cuaderno en la mano o sin un lápiz. Después de más de casi 2 décadas observando dinámicas urbanas globales y estudiando nuestra ciudad, hoy viene a contarnos la historia de un futuro pasado que pueden sernos de gran utilidad. Pero bueno, ya dejo de hablar yo y pasar a lo importante, que es todo lo que nos puede enseñar esta mañana, pues Enrique. Adelante, Enrique. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí esta mañana. Sé que la hora es compleja. Yo lo que voy a intentar es aprovechar vuestro tiempo al máximo posible. Todos aquellos que tengáis que marcharos a la mitad tendréis luego la charla colgada en YouTube, así que no habrá problema, y en redes sociales. Y lo que vamos a intentar es ser lo más concisos posible en lo referente a una cuestión que yo creo que es importante poner sobre la mesa porque, como he dicho hace un momento, llegamos un poquito tarde. La ciudad y el negocio, la ciudad y el comercio están íntimamente relacionados y lo que vamos a intentar en esta charla es hablar del centro comercial desde una perspectiva que habitualmente no se enfoca. Hablamos de ocaso y muerte de los centros comerciales, pero en realidad la charla va a intentar explicarnos un poquito qué tiene que ver el antiguo Egipto con Amazon. Empecemos por el principio, empezamos por el origen. El comercio, las vías de comunicación, el servicio llevado de un extremo a otro del planeta ha dado morfología a todo lo que conocemos desde una perspectiva completamente diferente. Antes de que el comercio existiese, estamos hablando de que este grabado tiene, 3.000 años, esto es de 1420 a.C., no había fuentes de comunicación, no había esa preocupación por el transporte, ni siquiera había esa preocupación porque existiesen fuentes de documentación que reflejasen lo que salía de un punto y lo que iba a parar a otro punto. Estamos hablando de que los intereses comerciales, los intereses económicos han dado forma al mundo y esto no es una cuestión baladí. Este es el mapa de Stanford, aquí podéis ver una de las primeras representaciones fidedignas de la geografía del planeta y aquí ya se puede ver cómo hay una serie de líneas que no son solamente corrientes oceánicas, son también vías de comunicación entre puntos estratégicos dentro del planeta. ¿Por qué os enseño esto? Pues porque estoy intentando hacer, o voy a hacer una contextualización de mayor a menor para que entendamos qué es un centro comercial y qué es lo que está sucediendo para un análisis posterior. Porque esto nos afecta a todos. Por supuesto, si avanzamos tecnológicamente, podemos ver estos mapas que nos ofrecen páginas como Sitemap, en la que el mapeo del tráfico náutico nos permite tener esta nube de puntos que me gustaría que os fijaseis en cómo se acumula en determinados lugares de la costa de algunos países. Esto nos permite saber qué está sucediendo ahí y esa densidad está delatando una serie de cuestiones que suceden en ese lugar. Esta otra imagen es mucho más bonita, es una imagen también de Baselfinder y nos permite ver cuáles son las líneas de tensión que recorren el planeta. Y si nos fijamos en las zonas en las que se encuentran las partes más rojas, lo que estamos viendo es sencillamente un lugar en el mapa. Lo que hace el comercio, lo que hace el negocio, lo que hace el interés de unos y otros por llevar servicios o usos o costumbres o objetos de un lugar a otro del planeta, lo que hace es poner una ciudad en el mapa. Os traigo un ejemplo para conectar lo global con lo local. Hace unos meses un señor de un pueblecito
de Oriente, decide coger y empezar a fabricar papiro tal y como se hacía hace 3.000 años. Esto vincula la escala global que acabamos de ver con la escala local. ¿Por qué? Porque este señor que decide ponerse a hacer papiro no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ni la repercusión que iba a tener. Y sin embargo, esto tuvo un impacto sobre la escala local porque vino a salvar su pequeño pueblo. Y lo podéis ver. ¿Qué tiene que ver esto con la escala global y la escala local? Lo que sucede a escala global al final tiene un eco directo o indirecto sobre la escala local. Un tráfico a nivel global de navíos tiene un impacto sobre lo que hacemos en nuestra ciudad o en nuestro pueblo y dónde compramos el pan. Eso es así y tiene una línea teórica detrás fantástica en la que no incidiremos porque no es el objeto de esta charla, pero es apasionante ver cómo eso sucede. España no es diferente. Desde que este señor protagoniza una de las misiones comerciales, Cristóbal Colón llega a América con la ambición o la voluntad de descubrir, nos vemos en una cuestión muy sencilla. Allí íbamos no solamente a descubrir y a colonizar, pero este señor que está aquí en la esquina de abajo, lo estáis viendo, el que está cogido, este señor protagoniza el refrán de llevarse las piedras. O sea, estos llegaron con la firme intención de no, comercio no, aquí conquista, nos vamos a llevar todo. Pues cuando llega a América, Colón, empieza a establecer una serie de relaciones con el comercio que no se habían visto hasta la fecha. No tenemos que olvidarnos de que el impacto de lo global tiene que tener un impacto en lo particular. España, que no es diferente, es un nodo de comunicación entre el norte de África y Europa. España tiene una geografía que la sitúa en un punto de interés. Y cuando esto sucede, cuando tenemos un cruce de caminos, cuando tenemos un cruce de tensiones, lo que sucede en el punto intermedio es que aparece el interés. Y el interés siempre lleva aparejado la presencia de gente y de dinero. Todo esto que estamos viendo va cerrando un poquito la escala, hablábamos del mundo, hablábamos de España, y a efectos de análisis y para no enturbiar o para no adulterar el discurso, me gustaría que hiciésemos un primer ejercicio, que es el no demonizar el dinero. Vamos a intentar no caer en la perversión de interpretar la codicia como una variable o de interpretar el uso del suelo a lo largo del tiempo, porque aquí estamos hablando de lo que está sucediendo. Vamos a intentar aportar datos objetivos. Vamos a intentar entender el dinero como una fuente de energía que mueve sistemas urbanos y que al final lo que hace es que la gente viva mejor o peor. Y esto no es nuevo. Lo que estáis viendo es una recreación muy pictórica, un poquito naif, de una ágora griega. El ágora era el lugar donde se reunía la gente. El ágora era el lugar donde se daban las operaciones de gestión comercial más grandes de todas las ciudades de la antigua Grecia. Aquí vemos Mileto. Estáis viendo lo que sucede. La trama hipodámica nos muestra una distribución regular y nos muestra que en el corazón de la ciudad estaba el ágora, estaba ese lugar en el que el comercio tenía lugar. Pero no solo Grecia, Roma hereda el foro y ese foro es el lugar en el que tienen lugar las decisiones, en el que tienen lugar los intercambios, en el que tienen lugar las influencias. Y cuando vemos el cardo y el decumano del trazado convencional endamero de las ciudades romanas, nos encontramos que el foro tiene una presencia en pleno centro, está en el corazón de la ciudad. Y es que no en vano, política viene de polis etimológicamente. Y tenemos que tener claro que la polis, la ciudad, es el lugar donde sucede la gestión del erario público, la gestión de toda la vida que va a tener lugar dentro del recinto en el que nos vamos a mover, del recinto urbano. Por supuesto, nosotros heredamos otras culturas. Nosotros, como podemos ver en esta trama más irregular de una ciudad islámica, heredamos unas culturas en las que huir del sol, protegernos, estar en un lugar que tenga una trama más orgánica de crecimiento, nos permite llevar a término otro tipo de reuniones. Necesitamos estar a la sombra, necesitamos estar protegidos, porque la banda territorial a nivel de planeta que tenemos está expuesta a una temperatura muy, muy, muy dura en los meses estivales. Y esta imagen, que la he cogido porque se ven muy bien los vacíos y los llenos, es la imagen que creo que puede servir como icono para el primer tipo de centro comercial, que son los centros comerciales orgánicos. Los centros comerciales orgánicos son unos, los centros comerciales ectópicos, que los vamos a llamar, son otros. Los centros comerciales orgánicos son estos. Los centros comerciales que vemos, el centro comercial que vemos en esta imagen, en Marrakech, es un centro comercial en el que se ve una vida que bulle, que hierve, es una vida que se da en un lugar que está en el centro de la ciudad,
es una explanada que se coloniza por parte de los comerciantes y aquí ya estamos viendo cómo sucede todo de una vez. No olvidemos tampoco la vinculación a la tecnología. Podéis ver al fondo una serie de antenas parabólicas que también actúan como contrapunto a los minaretes. De esta fotografía se podría hablar muchísimo. Pero lo que quiero que veáis es esto en comparación con esta imagen de 2020, finales de 2020. Es una imagen que refleja perfectamente dos cosas: el impacto que ha tenido el COVID, el impacto que está teniendo esta crisis y la reversibilidad de tener un espacio y poder convertirlo en una cosa para que luego sea otra. Esto quiero que nos lo quedemos porque a efectos de centro comercial creo que es muy importante el carácter orgánico de aquello que puede ser dos cosas a la vez. Y esta reversibilidad, esta adaptabilidad de los espacios urbanos es algo muy del antiguo mundo, muy de las ciudades viejas, muy de esos sitios que tienen una cosa y tienen que usarla sabiamente. Porque igual que sucede con las medinas y con las calles de todos estos centros comerciales, hay un impasse en el que sucede todo: protegemos las calles, las llenamos de sombra, abrimos los tenderetes, sacamos el color, las texturas, los olores a la calle y luego los retraemos. Y esta calle, cuando todo termine, cuando se acabe esta jornada laboral, se convertirá en un sitio apacible y a la sombra después de haber tenido un bullicio y un ruido increíbles. Y eso forma parte de la idiosincrasia del comercio. Esto son centros comerciales. Esta es la primera aclaración que había que hacer a nivel histórico, porque si el comercio genera una morfología dentro de las ciudades y las pone en el mapa del mundo, la capacidad de tener un lugar comercial dentro de una ciudad que esté en su corazón es una capacidad inherente a la génesis urbana. No generamos centros comerciales. Los centros comerciales existen de una manera unida a la ciudad. Por supuesto, no podía evitar hablar de Lorca. Las ciudades como Lorca, que se encuentran en un cruce de caminos, son objeto no solamente de codicia por parte de quienes quieren conquistar un lugar que tiene una topografía elevada, que tiene un castillo fortificado y que tiene una serie de murallas de las que hablaremos más adelante, como condicionante geomorfológico de implantación de ciudades. Tenemos una ciudad sobre la que se ha escrito mucho, una ciudad que es el cruce de caminos. Parece ser la cristalización de esos principios de cruce de caminos que comentábamos antes con el nodo de interés en el punto de cruce. Pues aquí tenemos una conexión entre el Levante y el sur español y una conexión entre el centro de la península y la costa. Y en el centro, en la unión, en la intersección, nos encontramos la ciudad de Lorca, una ciudad que ha crecido bajo una trama orgánica, ha crecido ladera abajo desde el castillo y que sigue unos patrones que están vinculados a unas fronteras naturales y artificiales, naturales como son el cauce del río, la Rambla o la propia cordillera en la que se encuentra la Fortaleza del Sol, el castillo, y artificiales como es la vía férrea, generándose un plano oblongo y generándose una imagen como la que veis en esta fotografía aérea del 39, en la que ya se ve una ciudad que ha ido creciendo y expandiéndose desde esas murallas del castillo hacia la huerta, hacia el diseminado. Una ciudad que vive para el comercio en un momento dado y vive de una manera cordial con el comercio. Las calles están siempre llenas, las calles tienen siempre sombra y ese trazado orgánico que veíamos en las ciudades árabes se hereda en algunos de los crecimientos hasta llegar a la zona de ensanche en la que se regulariza y tenemos calles siempre llenas de gente. Fijaos en esta imagen de la calle Corredera datada en el año 65 y me gustaría que la memorizaseis porque luego estudiaremos este tipo de sección. La calle está viva. La calle está activa. Aquí vemos la iglesia de San Cristóbal y la Plaza de las Hortalizas hace 50 o 100 años. Y esta semejanza entre estos tenderetes que se pueden recoger nos lleva de nuevo a Marrakech, nos lleva de nuevo a esos tenderetes en los que el bullicio aparece y desaparece. Y nos lleva también a un elemento que no hemos mencionado porque sería objeto de otra charla, que son los atrios de las iglesias. Cuando las ciudades empiezan a crecer, la advocación a un santo, la advocación a una entidad religiosa como es la iglesia, genera unos nodos de habitabilidad que son los barrios. Los barrios son autónomos en funcionamiento habitualmente y también en carácter. Hay una idiosincrasia de la gente de barrio que genera una identidad, pero esto daría lugar a una charla completamente distinta. Lo que quiero que saquéis de esta imagen, lo que quiero que veáis aquí es esa reversibilidad, esa forma de hacer que lo que está desaparezca y esa conexión del comercio con la propia ciudad. Por supuesto, ya que hablamos de Lorca, de ciudad, de comercio y de afluencia, las procesiones no podían quedarse al margen, al menos mencionar. Fijaos, 1903, calle Corregidor, la procesión del Resucitado. Vemos que está claro que el centro neurálgico del comercio de la ciudad se da vinculado a la afluencia de gente.
Las personas que llegan, las personas que están permanentemente dando vida a las calles son las que al final consumen. Y la avenida Juan Carlos I es uno de los ejes principales. Tened en cuenta que en 2014 la cifra que se dio acerca de la cantidad de gente del núcleo urbano de Lorca que vive en los 800 metros que mide la avenida es del 27%. Un cuarto de la población del núcleo urbano vive en 1 kilómetro. Esto sucede por una cuestión muy clara, y es que la avenida Juan Carlos I es la primera vía que puede construir 8, 9, 10 alturas. Entonces hay un pico de densidad en esa sección de ciudad que podríamos estudiar también, que permite que haya esa cantidad de gente viviendo ahí. Y tenemos esta ciudad fantástica, que la hemos visto con un corazón de la ciudad y con una distribución oblonga, con una división a través del río. Pero claro, a efectos de centros comerciales hay que tener claras algunas cosas. Es importante saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de centros comerciales orgánicos, como este de la ciudad de Lorca, como este centro orgánico comercial que mencionábamos, hay un punto en común del Ágora, del Foro, del Zoco y de todos los que heredamos nosotros información y vías de formación de centro comercial. Y es que todas se encuentran en el corazón de la ciudad. Todas se encuentran en el corazón de la ciudad por una cuestión sencilla, por la hibridación de los usos. El uso híbrido en el que hay negocio, hay aislamiento, hay uso público y hay uso privado y de vivienda, hace que funcionen estos corazones de la ciudad. Pero ¿qué sucede cuando la ciudad no tiene corazón? Mirad, decía Chueca Goitia, después de viajar a Nueva York, que había paseado por la ciudad y después de pasear por la ciudad no había sido capaz de encontrarla. Esto no se iba a pensar. Quizás Chueca Goitia estaba cayendo en este costumbrismo de decir, no, un pueblo no es un pueblo si no tiene la plaza, la iglesia, el bar y el ayuntamiento, ¿no? No, sencillamente es otra cosa. Sencillamente estamos hablando de que el cambio con respecto a América es mucho más profundo y es algo que debemos entender ahora que hemos planteado los centros comerciales orgánicos a la hora de hablar de qué centros comerciales se mueren, de si esto es un juego de suma cero o de cuáles están sobreviviendo o adaptándose. Hay un momento de auge de los centros comerciales. Hay un momento de auge de los centros comerciales y no es en los años 80 o 90 como nosotros creemos, que es cuando llegó aquí a Europa. Hay un momento de auge que está vinculado con un factor muy importante y es el de escala. Mirad, os he traído una imagen porque quería que entendieseis algo. Todos hemos visto como en América las cosas siempre son más grandes. Siempre se dice que la obesidad es mayor, los batidos, la comida, todo eso viene dado por un factor de escala que tiene su origen en el cuadro de Cristóbal Colón que veíamos antes. Cuando llegan a España, los primeros conquistadores de los diversos países a colonizar, se encuentran con un lugar que no tiene barreras arquitectónicas, no tiene murallas medievales, no tiene esos problemas de topografía que tenían las anteriores ciudades y se encuentran con que todo el monte es orégano. Ancha es Castilla, literalmente. Se llevan los modelos de plazas, se llevan los modelos de calle, se llevan todos esos planos a América cuando van allí los arquitectos, los agrimensores, los ingenieros y empiezan a adaptarlo, pero con una generosidad de dimensiones mucho mayor a la de aquí. Y ese plano tiene una escala superior a la que traía de origen. Os voy a poner un ejemplo claro. Cuando veis en las telenovelas que aparece una hacienda y en esa hacienda hay una habitación que está pintada de colores oscuros y a alguien se le ocurre, oye, yo también voy a pintar una habitación de Burdeos. Y pintas tu habitación de tu piso de 90 metros, que tu habitación mide 16 o 18 metros cuadrados, la pintas de Burdeos o de verde oscuro y fracasas estrepitosamente, es por una razón. Es porque estás desescalado. Uno puede pintar de verde oscuro o de Burdeos una habitación que mide 90 metros, como sucede en las haciendas, pero no puede pintar una de 15, porque se vuelve opresiva y es inhabitable. Esta anécdota nos hace entender que el factor de escala es muy importante para entender por qué se generan los centros comerciales ectópicos y qué atienden. A efecto de ejercicio y para que entendamos cuán importante es el factor de escala, os sitúo a escala la Plaza Mayor de Madrid sobre la Plaza del Zócalo de Ciudad de México. Lo que estáis viendo abajo es Ciudad de México, arriba vemos la catedral, en el centro la Plaza del Zócalo y a la derecha el Palacio Nacional. Para que os hagáis una idea, habrían como 4 o 5 plazas mayores en la Plaza del Zócalo. Pero es que no me he podido resistir. La Plaza de España de Lorca cabría no sé cuantísimas veces. Si os fijáis en el Palacio Nacional, podríamos meter en su jardín privado
podríamos meter la Plaza Mayor de Madrid y en el otro jardín pequeñito podría caber la Plaza de España de Lorca. Fijaos lo importante que es el factor de escala y cómo está de distante respecto al que nosotros tenemos en la cabeza. Esto es muy interesante porque nos da pie a una serie de juegos para entender por qué aparecen unos centros comerciales orgánicos que son los nuestros, los que han crecido con Europa, con las ciudades viejas de los antiguos continentes, y por qué aparecen otros centros comerciales que son completamente distintos y luego vienen aquí. Aquí tenéis otro ejercicio. Esto que veis es un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Básicamente, quienes viváis en Lorca sabéis que 1 kilómetro por 1 kilómetro es lo que hay desde la Fuente del Óvalo hasta cruzar el cauce del río hacia San Diego. Es aproximadamente 1 kilómetro de longitud, ¿vale? Pues si cogemos este cuadradito, tenedlo en la cabeza, y nos vamos a otro lugar de América, sigue siendo 1 kilómetro cuadrado, y pensaréis, esto que estoy viendo es una placa base de un ordenador, es una rebanada de pan Bimbo que se ha echado a perder y le ha salido moho, ¿esto qué es? Esto no es nada más y nada menos que un trocito de las afueras de Los Ángeles. Para que os hagáis una idea, las manchitas verdes que estáis viendo son los lugares en los que aparecieron centros comerciales, universidades, servicios para la comunidad, que en las ciudades europeas, en las ciudades que nosotros habitamos, están por todas partes, están hibridadas, están enhebradas dentro de la trama urbana. Pero aquí sucedió una cosa. Empezamos a construir vivienda contra vivienda y nos encontramos con una trama, fijaos, una trama que solo teniendo vivienda podría albergar varias veces el tamaño de la ciudad de Lorca. Y lo que estamos viendo aquí es esto. Una casita junto a otra casita junto a otra casita. Para que nos hagamos una idea, es como si uno entrase por el barrio de Bolonia, en Lorca, saliese por el barrio de San Antonio y solo hubiese visto casas. Ni un bar, ni un restaurante, ni un comercio, ni un taller, ni un servicio, ni una clínica odontológica, nada. No tienes nada. Fijaos el tamaño que tiene Los Ángeles. Fijaos el tamaño que tiene Lorca. Pero para quien no se quiera estas cosas, y yo, si hay alguien oyendo que tenga cifras, yo siempre lo traigo, pero si esto hay que corregirlo, que se corrija, porque a mí siempre me rompe la cabeza esta comparativa. Fijaos, Lorca tiene una extensión, por seguir con el ejemplo de nuestra ciudad, de 1.675 kilómetros cuadrados. Los Ángeles, 1.300. Habitantes de Lorca, 95.000, grosso modo. Los Ángeles, 3,8 millones. Densidad de habitantes, en Lorca, 57, en Los Ángeles, casi 3.000. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en ese cuadradito que estamos viendo tenemos 3.000 personas que necesitan comprar calcetines, ir al cine, entretenerse, cambiar las ruedas al coche. En ese cuadradito, y tenemos muchos cuadraditos así, claro, automáticamente aparecen unas grandes necesidades asociadas a unas grandes masas de personas que caminan por una calle en la que solo hay casas. Fijaos de lo que estamos hablando. O sea, vas caminando y dices, bueno, voy a salir a comprar el pan. Pues oiga, recorra usted 8 kilómetros andando y quizá pueda encontrar un sitio para comprar el pan. Es durísimo, es durísimo. ¿Cómo es posible que a Estados Unidos, siendo los pioneros en todo, se les escapase esta planificación urbana híbrida? Pues fijaos, Estados Unidos estaba preocupado por otras cosas. Estaba muy preocupado por otras cosas a principios del siglo XX. Tenía encima un problemón que resolver que tenía que ver nada menos que con la resolución de una crisis increíble a nivel mundial. En los años 30, el crack del 29 lleva a todo Estados Unidos a fijar su atención en sobrevivir, en no morir de hambre, en sobrevivir a esta crisis increíble. Claro, saltamos y dice, bueno, pues después de esto deberían haberle prestado atención a la planificación urbana. Pues mira, es que resulta que hay una Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45 que también hace que todos los recursos, tanto la atención como los recursos materiales, hiciesen que no nos fijásemos en las ciudades. Esto deja un perfil de lo que se ha llamado las ciudades sin inversión, de uninvested cities. Esto genera un problema porque Estados Unidos se encuentra con que llegado los años 50 no tiene nada hecho y empieza a tomar medidas. Automáticamente, ¿qué hace? Pues tirar de marketing de una manera maravillosa, de una manera fantástica, como ha hecho siempre Estados Unidos. Y le dice a la gente, oiga, todas estas personas que están volviendo desde la guerra, todas esas personas que emigran porque sus países de origen están destrozados o han perdido muchísimo durante estas guerras y vienen a vivir el sueño americano, pues señores, aquí está el sueño americano. Este es el sueño americano. Aquí lo tienen. Casita, 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 casita. Claro que sí. Aquí lo tienen. Viva usted el sueño americano en su propio cottage o village o como quiera llamarlo. Es su casita en el campo.
Claro, todos nos estamos imaginando estas imágenes de el chico lanzándonos el periódico, el perro en el césped, pasando el cortacésped por las mañanas de sábado, estas imágenes idílicas, pero es que Estados Unidos no solamente llega ahí, va más allá. ¿Por qué? Porque el sueño americano está compuesto no solamente de casitas, casitas, está compuesto de cositas, cositas. Cositas con unas marcas que van a entrar a través de la radio y la televisión día tras día en la mente de los americanos. Esta imagen a mí me gusta muchísimo porque refleja todo lo que, en fin, no le falta detalle. O sea, que aparte de tener tu casita, pues tú tienes que tener los perritos Oscar Mayer, la Royal Chef, la barbacoa, los palos Wilson, la bicicleta Jet. Tienes que tener todas estas cosas porque, claro, la felicidad se forma a raíz de no solamente tener esta casita en Estados Unidos, la tierra de la libertad, sino también tener todos estos objetos que van a hacer que seas feliz, como se puede ver en la imagen. Pero claro, ¿dónde compro todo esto si todos son viviendas? La respuesta a esta pregunta es inmediata. Aquí. Esas manchitas verdes que aparecían en el plano, muy separadas entre sí, a kilómetros las unas de las otras, abasteciendo a miles de personas que necesitaban comprar, que necesitaban tener cosas, esos centros comerciales aparecen en respuesta a todo eso. Oiga, necesitamos cines, necesitamos recreativos, necesitamos comprar cosas. Y aparecen estos centros comerciales que todos conocemos. El típico centro comercial que luego ha llegado a Europa, ha llegado a España y que ha empezado a dar muestras de debilidad por unos factores que veremos a continuación. Pero no solamente abastecían a los americanos, a los norteamericanos, de un lugar para comprar y para consumir o para entretenerse. La vida social en estas urbanizaciones es prácticamente nula. El espacio de socialización que en Europa tenemos por garantizado, las calles, las plazas, los bares, estos lugares en los que las ciudades viejas acogen a sus habitantes, no existen en esta América que ha empezado a crecer de manera desmedida en los años 50. Y claro, toda esta gente necesita interactuar, necesita reunirse, necesita verse. Hay un fragmento, una faceta que es la de atención a los adolescentes, que se estudia muchísimo, pero no es la única, porque aquí estamos viendo gente de muy diversa edad, de muy diversa índole. El centro de socialización es indispensable. Y los americanos, a raíz de estos crecimientos urbanísticos tan enormes, tan desmedidos en escala, habían dejado a la gente sin un lugar en el que socializar y encuentran en los centros comerciales exactamente el nodo de actividad que necesitaban. Fijaos, esta imagen es de la nueva temporada de Stranger Things, porque aparece un centro comercial que va a ser, al parecer, el eje de los sucesos de la serie. Este centro comercial que han recreado, fijaos en cómo tiene plantas en el interior, dobles alturas, comercio, lugares para comer, sitios para sentarse. Es la emulación de una plaza convencional europea. Es todo lo que necesitamos. Como curiosidad os digo que ese centro comercial que aparece en la serie en realidad es un centro comercial abandonado en Georgia, para quien quiera investigarlo. Para quien quiera saber más, para quien quiera investigar, yo recomiendo este libro que cuenta de manera novelada la historia de los centros comerciales, de muchísimos centros comerciales, a través de la historia de uno y de manera análoga. Este autor, Matthew, lo que hace es contar cómo se vinculó su infancia, su adolescencia y su edad adulta a un centro comercial y cómo este sufrió un ocaso en base a una serie de imperativos. O sea, él vive en una zona como la que hemos escrito, en los suburbs americanos, vive en ese lugar, se muda y toda su vida está vinculada al único sitio que era un lugar de escape de esos suburbios, de eso lo que se traduce como las afueras de esas urbanizaciones. Eso es América. Mientras tanto, en Europa estaban sucediendo otras cosas. Mientras tanto, en Europa, una ciudad que había vivido el Renacimiento, el Gótico, el Románico, que había vivido toda una serie de historias que estaban superpuestas, que había sido conquistadora y conquistada. Mientras tanto, en Europa, la cuestión de los centros comerciales, señores, la tenemos resuelta. La tenemos resuelta y bien resuelta. He traído el tope de gama. A mí la que me parece fantástica es la Galería Vittorio Emanuele de Milán. Fijaos cómo la arquitectura ferrovítrea cruzada del siglo XIX, cruzada con la arquitectura patrimonial. El edificio es de 1861 y el proyecto, y creo que entre el 65 y el 77, 1865 y 1877 se ejecuta. Fijaos qué galerías comerciales en el corazón de la ciudad. Claro, las grandes ciudades de Europa ya tenían resuelto el tema de los centros comerciales, no necesitaban centros comerciales ectópicos. Pero no solamente Milán, no solamente las grandísimas capitales.
Fijaos cómo tenían resuelto todo esto en plena plaza del Duomo, increíble. Lo tenían resuelto de una manera extraordinaria, insuperable. Las pequeñas ciudades también tenían resuelto esto. Pequeñas ciudades como Lorca ya tenían sus galerías comerciales, ya tenían un lugar en el que comprar, un lugar en el que estar. Todos hemos oído hablar de Velvet, pues estos sitios que eran grandes almacenes sintetizados en el corazón de las ciudades estaban ahí y abastecían a una población. Pero claro, no era solamente eso, no solamente que en Europa no necesitásemos o tuviésemos resuelto esto. Estados Unidos no se enfrentaba solamente al hecho de llegar difícilmente a otros países o de extrapolar esas soluciones de forma un poco, difusa. Se enfrentaba a otra cuestión, a algo que, imaginaos, si tenemos esta cronología, algo que llegó de manera rupturista y que le quebró los tobillos a cualquiera que pudiese tener previsiones acerca de la evolución del comercio a lo largo del tiempo. Llegó Internet. 1969. Estáis viendo el UCLA Belters Hall, donde se mandó el primer mensaje a través de Internet, a través de Altavista. Y esto generó una dinámica que termina como todos sabemos. O sea, ahora mismo esta conferencia está teniendo lugar en base a una tecnología que se empezó a trabajar aquí, en este punto, en ese lugar. ¿Qué ofrecían los centros comerciales? Compra, entretenimiento y comida. Compra, entretenimiento y comida. El problema empieza a aparecer ya no en la parte geográfica del razonamiento, empieza a aparecer en otro lugar, empieza a aparecer en el hecho de que ya no servimos de otras cosas. Pero oye, antes has dicho que es muy importante la socialización. Sí, es muy importante la socialización, pero también está resuelto. Nos enfrentamos a una generación que no necesita más que una pantalla para estar en contacto con los demás. No necesita más que un filtro para transmitir, para contar historias. No necesita el cónclave físico de la misma manera que lo necesitaban los adolescentes de los años 80, de los años 90, para relacionarse. Esto es otra de las cuestiones que nos llevan a pensar que quizá la gráfica de evolución vaya en este sentido, vaya evolucionando, quizá en una asíntota, ad infinitum, pero quizá vaya evolucionando hasta desaparecer, porque está apareciendo una manera distinta de solventar unas necesidades que antes existían, que se resolvieron con los malls, pero que ahora ya resuelve Internet. Entramos en la era de los epígonos, entramos en la última fase de lo que vamos contando y de esta conferencia. Los centros comerciales abandonados de América se han convertido en un objeto de culto. Ya no es que sea una observación. Cuando uno empieza a investigar estas cuestiones, cree que son pequeños destellos o rumores o que son pequeñas cosas que, bueno, ha sucedido de manera puntual. Lo que descubres es que hay toda una cultura de los centros comerciales abandonados, casi un morbo en la visita, en el recorrido de estos lugares, y hay reportajes fotográficos increíbles sobre todo esto y incluso se anuncian, como aparece en esta imagen, para visitarlos, y se hacen fotografías, y se hacen reportajes, y se hacen visitas en vídeo, para ver qué es lo que está sucediendo con este abandono. Internet irrumpe en nuestras vidas y estos centros comerciales que servían para una cosa se van quedando en el extrarradio de las necesidades y ya no cumplen lo que demandaba la gente. Fijaos en esta imagen de un centro comercial abandonado en Bangkok, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Fijaos en los peces. O sea, no solo es que se haya inundado o que esté abandonado, es que directamente la naturaleza ha recuperado el territorio que había perdido en ese lugar. O fijaos en estas imágenes a la luz de la luna, estos escenarios tétricos tan idealizados por algunas tendencias culturales que llevan a la gente a meterse hasta la cintura en el agua y tomar una fotografía de esta decadencia degradada por completo. ¿Por qué están desapareciendo los centros comerciales en Estados Unidos? Hay un millón de teorías, 1 millón de recortes de periódico. Os invito a que veáis las fechas, esto es de 2018. El declive no ha hecho más que empezar, dice el subtítulo. El largo caso del centro comercial de Estados Unidos, refiriéndose a todos, esto es de 2019, ya se va viendo cómo van desapareciendo, el abandono se va haciendo presa de todos ellos. Y también aparecen publicaciones que nos dicen que en Europa hemos tardado poco en rechazar esos centros comerciales en favor de las ciudades, de los corazones de las ciudades, de esos lugares en los que tiene lugar la vida y en los que también se ha podido comprar históricamente.
Fijaos, ejemplos, vamos cerrando el círculo. Nos habla de locales vacíos. Hablan aquí de Murcia con un 34% de locales vacíos, Asturias un 27%, Castilla-La Mancha un 26%. Esto es hace un tiempo, pero por lo que me ha llegado, actualmente el porcentaje es mayor. Hay centros comerciales que tienen prácticamente el 100% de sus locales cerrados en poblaciones muy cercanas a Lorca. Hay lugares que están sufriendo esto casi desde que se implantaron, porque llegaron tarde a la implantación y la dinámica del centro comercial ya pilló el último retazo de esa moda que podríamos denominar. No es una teoría, es una realidad que se está haciendo patente en los últimos años. Fijaos, centros comerciales que están a la venta, que están intentando convertirse en otra cosa, que salen a bolsa, que se cierran temporalmente. Las primeras comerciales, y aquí os invito a leer el subtítulo. Decathlon cambia de estrategia para crecer ahora en los centros de ciudad. Fijaos en esta frase porque nos vamos a encontrar cosas sorprendentes después. Piezas icónicas de la arquitectura de Calatrava, estas cosas que se hacían tiempo A, en fin, convertidas en cementerios, con unos costes increíbles de mantenimiento, de construcción y de todo. Y ejemplos que no pueden ser más recientes. Este ejemplo es de hace unos meses, en fin, cuando ya se abandona, el Corte Inglés abandona Mirtea, porque, claro, hay un problema de rentabilidad enorme. Esto es solo una muestra de la grandísima cantidad de información, de datos, de porcentajes, de números que existen a disposición de quien queráis buscarlos y que queráis solicitármelos. Porque no es una opinión, no es una tendencia, no es la voluntad de revertir algo, es la voluntad de trasladar una información. ¿Por qué? Porque si tenemos la oportunidad de modificar nuestro comportamiento de cara a lo que va a venir, quizá tengamos una oportunidad de cambiar el futuro de las ciudades a mejor. Hay una perspectiva que está clara, que es el retorno a las ciudades. Lo que está pasando es que, como decía Decathlon, como decían ellos, se están comprando locales comerciales en el centro de las grandes ciudades para meter franquicias que otrora estuvieron en polígonos, que otrora estuvieron en el extrarradio. Esto no lo están haciendo empresas pequeñas. Aquí veis cómo IKEA ya en Francia ha comprado esto. Y bueno, el ejemplo de Apple está en casi todos sitios. La Plaza del Dam, en Ámsterdam, tiene un edificio similar al que tenemos aquí en Sol, en el que tenemos una tienda de Apple. Y Apple, precisamente, no es de los que va en la retaguardia. Suelen fijar tendencia en cuanto a vanguardias de implementación. Y saben que el centro de las ciudades está volviendo. Esto no es raro por una cuestión de eficiencia territorial. Estamos obligados por normativas europeas a volver hacia las ciudades. Fijaos, nos decía este informe del Horizonte 2030 que casi el 70% de la población en 2050 vivirá en ciudades. Estamos hablando de un proceso de redensificación por una cuestión de eficiencia. Fijaos lo que pone aquí. Harían falta casi 3 planetas Tierra para tener los recursos que vamos a necesitar. Fijaos lo que nos dice. Esto nos lleva a que sea necesario regenerar entornos urbanos consolidados y rehabilitar el parque edificado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la fantasía, la voluntad, la querencia, la tendencia, la dinámica del diseminado de ir creciendo infinitamente no sirve si no tienes suficientes habitantes con los que llenar ese territorio. Y dado el estancamiento demográfico que sufre el planeta a estas alturas, crecer sin medida no tiene demasiado sentido. La redensificación también atiende a otros factores que son los de mantenimiento. Es mucho más fácil llevar a un punto concreto instalaciones, calefacción, iluminación, servicios de todo tipo e incluso transportes que llevarlo a un diseminado. La eficiencia se pierde. Esto es Masdar. Esta es la ciudad idílica proyectada por Foster & Partners en los Emiratos, que tiene un titular muy curioso que es "Sueñan los jeques con ciudades eléctricas", ¿no? Como el libro. Bueno, aquí lo que han hecho ha sido llevar a cabo la implementación de todas las tecnologías generando una especie de oasis ideal. Es la paradoja de todo lo que estamos diciendo. La redensificación de una ciudad en un lugar en el que no debería haber una ciudad. Pues bien, están haciendo una especie de piloto construido de ciudades que tienen sombra, que tienen energía, que tienen agua, que tienen una eficiencia muy elevada, y si lo están haciendo ellos, cualquier otra medida no debe ser tan difícil. Hablábamos antes de qué factores influyen. Pues la sección de ciudad y la seguridad están relacionados. Oye, ¿qué tiene que ver esto con la inseguridad?
Los centros comerciales, al parecer, no son lugares seguros. Os traigo aquí una captura de uno de los incidentes que ha tenido lugar en los últimos tiempos. Ha habido muchísimos incidentes que han tenido lugar en centros comerciales y ha llevado a muchos profesionales a preguntarse por qué. ¿Por qué están sucediendo incidentes de violencia, atracos, tiroteos, altercados, tumultos? ¿Por qué está sucediendo esto? Pues fijaos, si uno lo piensa, un centro comercial puede convertirse muy fácilmente en un lugar inhóspito. Lo que tenéis delante es un esquema de una sección urbana mixta tradicional. Importante, fijaos, urbana, está en la ciudad, mixta, porque mezcla usos y tradicional. Esta es la típica sección de una casita delante de una placita. Esto es lo que todos ansiamos o queremos tener para vivir el día de mañana. Una casa que tenga un espacio abierto delante. Pero tradicionalmente, y os remito a la imagen que hemos visto de la calle Corredera en Lorca, por ejemplo, todos hemos paseado por calles en las que había un negocio en la planta baja, el dueño del negocio vivía en la planta de arriba y en la última planta, en el bajo cubierta, estaban las trojes, la cámara, las falsas, en realidad el almacén, donde guardaban desde la ropa de abrigo en los arcones, en los baúles, hasta pues melones, sandías, jamones, lo que había que tener arriba. Y además esas cámaras actuaban como aislamiento térmico de la vivienda, aumentando la eficiencia. Esto hacía, frente a una plaza, que tuviésemos este esquema. La banda que veis en verde es lo que podríamos llamar un plano seguro, un plano en el que siempre va a haber gente. Además, tenemos la vivienda en la que siempre hay gente mirando y además tenemos la exposición al sol, al aire libre. Esto hace que sea un entorno especialmente agradable. Esto hace que esta sección tenga una serie de ventajas sobre cualquier otra sección. Ya estaba resuelta. Esto es un entorno activo. Esto es un entorno, un ámbito activo que hace que sea seguro transitar por él. Pero, Enrique, las ciudades hace mucho tiempo que no son así. Las ciudades ahora tienen edificios en altura y calles más estrechas. En fin, no son diferentes. Pues sí, pero sucede una cosa, que el esquema se repite porque el negocio sigue estando, incluso en algunas plantas superiores de los edificios, y tenemos viviendas en las plantas de arriba. Y esto nos lleva a tener más vigilantes, a tener más actividad en el plano de ciudad activo y a tener, a pesar de que renunciamos un poquito al sol, un poquito a la exposición al aire libre, un lugar en el que hay un cierto grado de seguridad, porque es un ámbito activo. La sección exurbana monouso, la sección fuera de la ciudad que tiene un único uso, negocio, tiene un ámbito, en primer lugar, reactivo. Es un ámbito reactivo porque hay que atraer a la gente para que vaya allí de algún motivo. Necesitas campañas de publicidad, necesitas incentivos de algún tipo, necesitas algún tipo de voluntad para llegar a este sitio, porque no pasas por allí por casualidad, porque no estás de paso y entras a comprar un libro, o porque no pasas por el escaparate de camino a casa y ves, no, tienes que ir allí de manera dedicada, exprofeso. Y cuando llega una determinada hora se convierte en un ámbito inerte. Al parecer, este esquema de quedar inerte ha resultado en un problema a la hora de mantener estos centros comerciales cuando la actividad ha ido decayendo, cuando la gente ha ido accediendo a los bienes o a los servicios o al entretenimiento a través de Internet y la afluencia ha ido reduciéndose, los centros comerciales han ido cerrando locales y finalmente lo que tenemos es que cada vez es más difícil y más caro para los propietarios mantenerlos activos. Hay pocos lugares más sórdidos que la salida de un cine de un centro comercial actual. Todos tenéis en la cabeza salir de un cine, ir por la trasera, te mandan por unos pasillos terribles y tú, con la esperanza de que nadie te asesine, de camino al coche, porque tienes que coger el coche, pues bueno, vas con el estómago encogido pensando en la película, pero no en la película que has visto, sino en la que te puede pasar a ti. Es sórdido, es una solución extraña y ortopédica. Fijaos en esto, sin embargo. Lo que estáis viendo es una imagen del Cristal Cinema, en Lorca. Es un edificio, un cine que había en el centro de la ciudad, cuyas puertas de salida no salían nada más y nada menos que la avenida Juan Carlos I. Fijaos cómo se implementaba un uso, estamos hablando del 48, pero yo he ido a este cine. Fijaos cómo se implementaba un uso en el corazón de la ciudad y salías a un entorno completamente habitado. Salías a un entorno que estaba en pleno corazón de la ciudad e ibas a pie de vuelta a casa. Pero, hombre, eso era en aquellos tiempos que esto era casi un pueblo. Señores, hay ciudades que tienen cines en el centro de la ciudad y funcionan maravillosamente bien. Debilidades que tienen los centros comerciales ectópicos o el modelo americano, la seguridad.
La presencia implica vigilancia y si no hay presencia, no hay vigilancia. La temporalidad es un entorno cíclicamente desertizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a las 9 de la noche desaparece todo el mundo y los únicos que quedan deambulando por allí son los mall walkers estos que decíamos antes, las personas que huyen hacia su coche para volver a casa lo antes posible. Y sobre todo, y lo más importante, lo más objetivo, es la rentabilidad. Atraer a la gente a un lugar de una manera artificial cuesta mucho dinero. Andar diciendo, estoy aquí, es más fácil cuando tienes un escaparate en una ciudad por la que pasa mucha gente de camino a casa que cuando tienes un centro comercial que requiere de manera perpetua estar llamando la atención de la gente para decir venir a un lugar que está lejos. Las amenazas a las que se enfrentan son también graves. Hablamos de la amenaza del trabajo asocial. El trabajo social no es otra cosa que el de un broker, que el de una persona que está empezando a teletrabajar y su empresa ha entendido que es mejor dejarla en casa porque tiene mejor conciliación familiar y tiene una mayor rentabilidad porque no tiene que estar pagando el lugar en el que trabaja. No he traído aquí un recorte muy reciente que me aportaron hace poco que dice que Manhattan está en venta, se están abandonando los edificios y la gente está quedándose a trabajar en casa y muy probablemente el suelo que se libere en Manhattan vaya a pasar a ser o vivienda o cualquier otro uso. El trabajo asocial es un trabajo en el que no se pisa la calle, no se pisa la ciudad. La evasión ahora se mide por pulgadas. ¿Esto qué quiere decir? Antes para evadirte tenías que ir al cine si querías disfrutar de una película. Ahora tener en casa un cine, si eres muy cinéfilo, es relativamente sencillo y no es muy caro. Por lo cual, las ventanas al mundo vienen a ser unas pantallas que están retroiluminadas y tienen una calidad casi más grande que la propia realidad. Y la sostenibilidad vuelve a decidir aquí. Hablábamos del medio ambiente antes, hablábamos del Horizonte 2030, hablábamos de ciudades que tienen que ser más eficientes y redensificarse. Cuando hace falta coger el coche para todo, estamos contraviniendo ese imperativo. Y esta concienciación, es una amenaza para el centro comercial. El problema viene aquí. ¿Cuáles son las fortalezas de los centros comerciales tópicos americanos? Pues mira, que son nodos ya construidos. Quizá estén sujetos a reciclaje. En Europa no tienen ninguna fortaleza estos modelos. Las ciudades ya ofrecían hace siglos lo que emulaban los centros comerciales. Las ciudades ya tenían la Galería Vittorio Emanuel desde hacía siglos, desde hacía muchísimos años. Entonces, las fortalezas en ambos ámbitos son muy poquitas. Quizá nos enfrentemos a un ejercicio de nostalgia como el que ahora puebla las redes, ¿no? El never forget de los floppy disk, de las cintas de cassette y de los VHS. Quizá han formado parte de nuestra vida durante un periodo, nos han hecho experimentar y ser felices en un momento dado, pero quizá debamos dejarlos ir porque se desmagnetizan, porque ya no hay reproductores, porque han formado parte de nuestro pasado. Tenemos un recuerdo agradable y la nostalgia pues, nos va a devolver allí, pero es muy probable que los centros comerciales estén sujetos a una dinámica similar a la de estos objetos. Es lo que indican todos los indicios, es lo que indica la gráfica que mostrábamos al principio. Puede que no, puede que haya una asíntota al final. Y si veis, no me he metido en 2020 porque aún no tenemos datos estadísticos. Puede que nos encontremos un repunte o un cambio de variable, pero lo que indica las tendencias hasta la fecha es la desaparición paulatina por irrentabilidad. ¿Pero esto va a suceder de golpe? Pues mira, no. Hay mucha gente que está estudiando esto porque le preocupa. Esta señora, que es profesora de arquitectura, Ellen Dunham, ya habla de cómo se van a recuperar los centros o cómo se va a intentar. Hay unos 1.500 centros comerciales abandonados en Estados Unidos, que es muchísimo espacio, y ya se está hablando de qué está sucediendo con ellos. Está sucediendo cosas tan curiosas como esto. Se están reutilizando espacios como vivienda. Están cogiendo las estructuras, se están compartimentando de nuevo, se están dando usos de instituciones. Por ejemplo, se están metiendo iglesias en estos lugares, sitios en los que se puede aparcar bien, que están abandonados y, bueno, pues algunas congregaciones los compran o los alquilan y terminan modificándolos para poder reunirse. Se están convirtiendo en esto e incluso se están usando como nodos de actividad empresarial. Se están poniendo oficinas, se están poniendo gimnasios, se están utilizando para dar un servicio, pero ya no son centros comerciales. El comercio hace un tiempo ha dejado de estar desvinculado de ese edificio residual que se ha quedado anclado en un pasado reciente.
El reciclaje no es un extraño para nosotros. Hablábamos de la Catón y Basal, de cómo ellos, ganadores del premio Pritzker 2021, han implementado y han lanzado el mensaje a toda la comunidad de la arquitectura de que hay que reciclar y que se puede recuperar ciudad sin tener que demoler. Este espíritu yo creo que debe acompañar a todos los arquitectos en ejercicio y a todas las personas conscientes que habitan las ciudades para poder seguir adelante sin que el abandono de los centros comerciales o la muerte de los centros comerciales suponga un trauma excesivo ni una pérdida tan extraordinaria. El habitante consciente es necesario, el habitante consciente es imprescindible. Y aquí vamos terminando. El habitante consciente es el que sabe lo que tiene que hacer, el que tiene la información y la usa de manera consciente, de manera hábil, el que sabe dónde comprar y a quién comprar, el que decide finalmente cómo utilizarlo todo. El habitante consciente es aquel que va a llevar a cabo la ciudad. Somos todos nosotros. El leitmotiv de esta charla, de esta ponencia, no es otro que trasladar una información acerca de una tendencia que muy pocas veces se trata, porque parece ser un tabú o haber quedado en un segundo plano. No estamos atentos a esto, pero sí notamos como nuestras ciudades, el corazón de las ciudades que habitamos, se va degradando y va perdiendo potencia. Quizá la conciencia de esto que está sucediendo, de por qué están pasando estas cosas, nos pueda llevar a tomar decisiones más hábiles a la hora de proyectar ciudad a los arquitectos y urbanistas, a la hora de comprar de una determinada manera o a unos determinados proveedores al resto de los consumidores. Respirar. Esto no va a pasar de aquí a mañana, no va a pasar rápido, porque las escalas temporales de las ciudades son de decenios, son muy, muy largas. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la economía, la arquitectura, la ciudad y los habitantes estamos ligados todos en un mismo lugar, estamos conviviendo dentro de un mismo ámbito. Y yo os invito a que después de escuchar todo esto, si queréis, por supuesto, en el turno de preguntas me preguntéis o participéis. Después de escuchar todo esto, respiréis y penséis en cómo queréis que sea vuestra ciudad mañana, cómo queréis que sea el futuro de aquellos que la van a habitar, cómo queréis que experimenten las ciudades vuestros hijos y qué modelos de ciudad se van a llevar ellos como recuerdo para nunca olvidar. Siempre suelo usar una imagen de Lorca del castillo o bien un dibujo del skyline, pero hoy he traído esta imagen porque me parece mucho más bonita, me parece mucho más interesante. Ver cómo la ciudad se extiende ladera abajo es una imagen tomada desde la Fortaleza del Sol. Se extiende ladera abajo en el ocaso y va encendiéndose y se va difuminando hacia el infinito, hacia la montaña. Y vemos perfectamente una ciudad con un corazón fuerte, vivo, lleno de luz, y cómo se va diseminando de manera orgánica hacia la lejanía, dejándonos ese mensaje de que lo orgánico siempre sobrevivirá y será capaz de adaptarse. Cierro con una cita de Ayn Rand, coherente con el espíritu de esta conferencia. Podemos ignorar la realidad, pero lo que no podemos es ignorar las consecuencias de la realidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta mañana conmigo y espero que haya turno de preguntas y estoy aquí para atenderos. Gracias. Bueno, muy interesante, Enrique, la verdad, la conferencia. Yo, bueno, pregunta en concreto, la verdad, nada es porque me ha llamado mucho la atención la comparativa entre Lorca y Los Ángeles, por ejemplo. Y luego, pues, yo soy, totalmente defensor de lo que es el comercio y la vida en la ciudad. Eso no quiere decir que es posible que cohabiten las dos formas, pero bueno, para mí ya mi opinión personal es que lo ideal sería que en caso de la ciudad fuese eso, que escogiese la vida toda necesaria y el comercio y pudiésemos desarrollarla aquí, la verdad. Se puede revertir y se pueden generar modelos de negocio que sirvan a los dos esquemas. Hay que tener en cuenta para qué sirve cada uno, de dónde viene cada uno, cuáles son los mecanismos que usa y cómo optimizarlo, para no caer en la falacia de que teniendo una cosa allí ya no tenemos que tenerla acá. Ese es la clave. Correcto. Aquí lo veo también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna aclaración, alguna acusación directa? ¿Alguien? Enrique, Sí. yo te quería agradecer tu sensibilidad y tu forma de expresar lo que está sucediendo y espero que tus augurios sean realidad y en un futuro no muy lejano Lorca vuelva a recuperar lo que era, porque es verdad que es necesario. No solo por el comercio, sino porque vosotros que sois profesionales y os dedicáis a una
vuestro trabajo, que no tiene nada que ver la mayoría con el comercio. No sé si sabréis que toda esa gente que acudía a Lorca no solo venía a ver los comercios, venía a consumir en el comercio tradicional, sino que veía esa plaquita que aparecía fulano de tal, ginecólogo, el señor tal, médico, la otra persona que era un psicólogo, psiquiatra y demás. Y esa gente que venía de la comarca de la Almanzora también utilizaba los servicios de los profesionales que ahora creo que no son conscientes de la cantidad de gente que deja de venir y la cantidad de público objetivo y la cantidad de opciones que tiene cuando toda la gente de la Almanzora deja de venir a Lorca. Simplemente que sepáis que esto es un problema de todos y que penséis una ciudad sin luz, una ciudad sin comercio y qué sería de nosotros. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, por tu forma de expresar y de contar las cosas. Ya sabes que soy un enamorado de tu palabra, de tu discurso y te agradezco muchísimo tu forma de expresarte y nada, muchas felicidades, de verdad. Te lo digo con muchísimo cariño. Gracias, Paco. Enrique, soy Irene. Hola, soy Irene. ¿Me escuchas? Ah, sí. Hola. Es que estoy sin cámara. Quería sumarme al agradecimiento porque, de verdad, tienes una manera de presentar tus ideas y tu visión que siempre te deja cuanto menos una reflexión profunda, aunque no tengan nada que ver con el tema. Eso es lo primero, ¿vale? Y luego decirte que cuando has puesto la imagen del corazón, a mí lo que me ha venido a la cabeza es que el corazón de una ciudad son los ciudadanos. Exacto. Y aquí en Lorca, lo que escuchamos continuamente es que fea está la ciudad, que sucia está la ciudad, se ha convertido en una ciudad de dormitorio, ya no ves lorquinos por las calles, solo ves extranjeros, la iluminación que brilla por su ausencia. Nos quejamos mucho, pero no hacemos nada, ni pedimos nada, ni movemos nada, como siempre. Entonces yo creo que al final lo que se debe perseguir es que una ciudad sea una ciudad feliz, saludable, con bullicio, con vida y sostenible. Y de ahí lo enlazo con tu idea de reciclar absolutamente todo, porque todo es reciclable. Y ese debe ser el proyecto, la visión, y una visión a largo plazo, no a 4 años, porque a 4 años no hacemos nada. Y muchísimas gracias y ojalá todo el mundo escuche o vea este vídeo luego en YouTube, todos los lorquinos. Muchísimas gracias, Irene. La intención es esa. O sea, el leitmotiv del vídeo es trasladar a la gente información objetiva, un diagnóstico claro acerca de lo que sucede y el porqué de las cosas y, sobre todo, que tengan claro que la esperanza siempre reside en la actitud de cada uno. Decidir comprar en un comercio local es algo que tiene un impacto positivo sobre la creación de ciudad. Y en relación con lo que decías acerca de los ciudadanos conforman la propia ciudad, son la sangre que fluye por ese corazón. Fíjate, hay una charla de Ivonne Areso que está en internet que dio hace un poco y cuando hablaba, Ivonne Areso es arquitecto y fue alcalde de Bilbao cuando el proyecto RIA 2000 y decía una cosa, cuando se empezaron a plantear los proyectos de reforma de Bilbao, tenían una máxima, y lo dice en su conferencia, que era primero comer y luego filosofar. Me parece brillante, porque lo primero que tenemos que hacer es resolver los problemas graves. En este caso, Bilbao se enfrentaba a una invasión industrial muy severa, se enfrentaba al problema de las drogas de los años 80 y a una ausencia de visitantes causada por la degradación de la ciudad en contacto con la ría, los vertidos y una serie de elementos que habían degradado parte del casco urbano y se habían aproximado mucho al corazón de la ciudad, al casco antiguo. Se enfrentaba a una serie de problemas y él lo planteaba así. Él decía, esa máxima ha sido, y luego las estrategias son una barbaridad, son buenísimas, implementables en cualquier ciudad, pero me ha venido a la cabeza la frase de primero comer y luego filosofar. O sea, la gente es siempre el motor de los cambios. Y por eso esta charla. Muchísimas gracias, Irene, por tu consideración y por tus palabras. ¿Alguien más? Yo quería solamente mencionar muy breve, yo viví en el año creo que 96 o 98, no me acuerdo bien, en Detroit y viví en un barrio residencial de los que tú has comentado, ¿no? Se llamaba Grosse Pointe Farms, era enorme, gigantesco, no había nada más que casa, en kilómetros y kilómetros y kilómetros, para ir a la ciudad, y hablo de Detroit de los años 90, a finales de los 90, ¿no? Tenías que coger el coche, kilómetros y kilómetros de autovía para poder llegar a la ciudad y lo único que había eran casas a un lado y a otro, ¿no? ¿Y para qué? Para llegar a centros comerciales. Y yo siempre veía y pensaba en lo incómodo que era eso, ¿no? Y lo lejano que está eso de Europa.
Y eso, lógicamente, así no puede funcionar en Europa. Nosotros somos nuestra cultura es muy diferente. Has puesto fotos de Marruecos, sur de Europa, somos muy diferentes. Y esa mentalidad así, de esa forma, no puede encajar aquí, ¿no? Y efectivamente, con el paso del año, pues se está viendo, como han mencionado, ¿no? Así que, oye, he visto cosas que me han hecho pensar, que me han hecho recordar, y estoy muy, muy de acuerdo de todo lo que has dicho, todo lo que has mencionado. Y en definitiva es súper importante escucharte, asistir a charlas de este tipo, pues para, oye, urbanismo y todo, José Carlos. Para ver un poco el futuro y hacia dónde se dirige todo y cómo, oye, pues anticiparte, ¿no? Un poco a lo que puede suceder con el paso del tiempo, ¿no? Así que, oye, encantado de haber asistido y un placer escucharte, vamos. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Javier, porque ya lo he dicho antes, es casi coautor de todo esto, porque Javier, las primeras veces que empezó a escucharme a hablar de esta hipótesis, fue de los primeros que empezó a aportarme información desde el punto de vista como economista, desde el punto de vista de los recortes que habéis visto, algunos me los han enviado él, acerca de, oye, que de verdad está pasando, que se están perdiendo, que se están cerrando. Pero vamos, el testimonio que acabas de dar es todavía más potente. En Detroit, nada menos en Detroit. En los años 90, cuando era el boom y cómo es a día de hoy, ¿no? Y yo lo he buscado en Google Maps, si buscas Grosse Pointe Farms, hasta que llega a la ciudad son kilómetros y kilómetros. Y con el yate me he acordado de eso. Aquí la gente le gustaba tener la imagen que has puesto, las casas que vivían al lado del mar o al lado del pantano perdón, del lago tan grande que hay allí, ¿no? Pues tenían algunas casas sus yates y todo, vamos. ¿Vale? Del sueño americano que has puesto tú, ¿no? El sueño americano tenía ese glitch, como le pasa a los videojuegos, tenía ese fallo de programación, y es que le dabas a construir, y si no levantabas el dedo de la tecla, pues se generaban hectáreas y hectáreas solo de vivienda. Y ese fue el motivo de decir, ostras, que ahora tengo aquí 15.000 personas todas seguidas, sin una tienda que pues tengo que meter un centro comercial enorme en el que puedan desde sacarse una muela hasta cambiar los neumáticos al coche. Y lo hicieron así, fue una planificación reactiva. Y hay detrás un espíritu de especulación y, en fin, una serie de cuestiones en las que no hemos entrado porque pervertirían un poco el discurso más objetivo. Pero, vamos, el ejemplo que has traído es valiosísimo, porque cualquier persona que permite lo que tú acabas de describir. Muy bien. Ya está. ¿Se oye alguien? Yo tengo que ir saliendo. Un placer, un fuerte abrazo, Enrique. Otro beso también para Rocío, que también la veo por ahí. Jesús, también igualmente otro abrazo y un saludo para todos los demás, a los que os conozca y tal, ¿vale? O los que nos conozca, pero ver algún día de forma presencial, ¿vale? Así que nada, Gracias, Javier. hasta luego. Pues tú mandas, Enrique. Si no hay ninguna apreciación más, ni ninguna valoración, cerramos la jornada aquí. Si queréis despedir e ir cerrando, yo encantado. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero que todo viene correcto. Yo solamente, Enrique, darte las gracias desde Valentín Emprende por esta conferencia muy interesante en la que creo que todos hemos aprendido. Y tú, bueno, tú eres vocal también, lo sabes perfectamente que esta, cuando quieras, volvemos a repetir y seguimos aprendiendo.